Ahora voy a mostrarles cómo se realiza o cómo se dice, cómo se encuentra el tamaño mínimo de la marca. ¿Sí? Entonces, se supone que aquí debería estar. Ok, entonces, ¿qué se nos pierde? Cuando yo hago esto, las líneas de arriba, estas líneas de arriba, todo esto debería estar aquí arriba. ¿Sí? La ventaja de trabajar por capas es que yo puedo hacer esto también. Oculté toda la retícula. Ahora vamos a trabajar el tamaño mínimo. El tamaño mínimo, yo les había dicho que está dado por un texto de 9 puntos. ¿Sí? Cuando yo escribo cualquier texto, entonces yo puedo escribirlo, por lo general debo escribirlo en mayúsculas. Entonces digo cualquier texto. ¿Sí? Este texto debe medir 9 puntos. O sea, yo tengo que ir al carácter y decirle que está en 12 puntos. Lo necesito que esté en 9 puntos. Este es el tamaño más pequeño que yo lo puedo ver, pues obviamente en el computador, así de grande, si lo amplío, pero lo estoy viendo al 800%, o si yo lo pongo al 100%, donde está acá, al 100%, lo voy a ver de este tamaño. Ese tamaño va a ser el tamaño de una tarjeta de presentación, en donde no se va a perder legibilidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que mi elemento, como es un conjunto, no es esto por aparte, no es esto por aparte, no es esto por aparte, sino que todo está unido, ¿cierto? Llegue a un tamaño mínimo en donde no pierda legibilidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ubicar el texto más pequeño. El texto más pequeño en este caso sería el que dice Daniel Orlando Oyola Ducón. Y si ustedes se dan cuenta es más pequeño que el que dice marca personal o el que dice Oyola o el símbolo. Entonces, ¿cuál es mi intención? Mi intención es que este elemento, o este tamaño, ¿sí? Entonces, este va a ser mi elemento, mi marca final, como yo la voy a montar, lo que yo necesite hacer. Entonces, lo que yo necesito ahora es que este texto, que es el texto más pequeño, coincida con este texto que es mi referente. Y ese texto es el que mide 9 puntos. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que yo debo hacer es que el texto, por ejemplo, Daniel, o la letra más bien, coincida en el tamaño de las letras que yo estoy trabajando, o sea de este tamaño. ¿Listo? Pues entonces yo qué hago, simplemente lo ubico, ¿sí? Y lo escalo de tal manera que cuando lo escale, pues obviamente trate de llegar a esa proporción. ¿Sí? Miren que aquí todavía sigue estando grande. ¿Sí? Yo lo sigo escalando y miren que ya antes me quedó fue más pequeño de ese tamaño. Entonces no, la idea es que sea 9 puntos. Yo creo que ahora sí. Es más, podría ampliarlo más. ¿Por qué lo trabajamos con mayúsculas? Pues porque las mayúsculas son las letras o la caja de texto más grande. Si yo lo mido con las minúsculas, pues me va a quedar todavía más pequeño de los 9 puntos. Listo, ya puedo decir que la D coincide con la C si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, este sería el tamaño más pequeño comparado o referenciado con este texto de 9 puntos, que si yo hoy lo selecciono, me va a mostrar que está a 9 puntos. ¿Sí? Este va a ser mi tamaño más pequeño. Más grande no lo necesitamos, o sea, medir los tamaños más grandes, pues yo los puedo escalar hasta el punto donde yo necesite y no voy a tener lío. Lo que yo necesito es que el tamaño sea el más pequeño sin perder legibilidad. ¿Sí? Entonces recuerden que para eso yo también les decía a ustedes que tenemos que de alguna forma pensar la distribución. Pensar la distribución es, oiga, esto queda mejor acá, ¿sí? O esto queda mejor acá, ¿sí? O qué queda mejor, o queda mejor que yo pueda separar. No sé, voy a hacer aquí algo que es una máscara de recorte, pues como para facilitarme un poquito el trabajo, poder separar una cosa de la otra, suponiendo que esto es, ¿sí? Entonces le digo crear máscara de recorte, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esto a este punto, ¿sí? La O a este punto, y entonces esto va a ser una opción,
y el hoyola lo voy a poner acá, lo voy a dejar aquí arriba. O sea, la organización se supone que la dan o la deben dar ustedes y deben haber propuestas de organización, ¿sí? No solamente es la básica, sino algo más que me ayude a mí a ayudarme, no, a solucionarme problemas de organización, porque de pronto acá esto es muy largo. Si ven que es más vertical que horizontal o termina siendo más horizontal que vertical, entonces yo podría pensar en algún momento en reorganizar y eso van a ser los usos permitidos de la marca, ¿sí? Que esto esté acá, que yo la pase aquí abajo, cada uno organizará lo que necesite organizar o como lo necesite organizar. Entonces esto podría llegar a ser una forma de organización para que quede de manera más horizontal que como estaba de manera vertical. ¿Sí? Entonces yo vuelvo a dejar esto como estaba, no acá esto. ¿Sí? Entonces esto va a ser una organización, esto va a ser otra, ¿sí? Pero igual lo que yo voy a necesitar, además de las diferentes organizaciones o posibilidades de uso, es que el tamaño siempre sea este más pequeño. ¿Sí? Aquí yo estoy proponiendo, no, si es horizontal va a quedar de esta manera, si es vertical va a quedar de esta forma. ¿Sí? Y yo puedo ir organizando. Pero este ya es el tamaño más pequeño. Entonces, si yo tengo dos propuestas, una horizontal y una vertical, tengo que sacar también el tamaño más pequeño de esto para saber cuánto va a medir. ¿Cómo sabemos ahora cuánto va a medir? Pues sencillo, si este ya es mi tamaño, si yo ya sé que esta letra o este texto que era el más pequeño quedó midiendo 9 puntos, yo ya tengo la seguridad que se va a ver desde una tarjeta de presentación, ¿sí? Si yo ya necesito trabajarlo en un tamaño más pequeño, en un espacio más pequeño, pues tendría que mirar si los 6 puntos me sirven, pero ya después de 6 puntos es algo que no se va a leer. Y el problema es que van a ver unas imágenes que tienen muchos elementos y lo que yo les explicaba en algún momento es cuando se reduzca se van a ver solapados, se van a perder, va a perder legibilidad, no se va a entender, va a ser difícil leerlo. Entonces tenemos que buscar que no pasen ese tipo de cosas. ¿Listo? Ahora, yo les decía a ustedes, ¿cómo hacemos para medir lo que necesitamos medir? Sencillo, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrado, ¿sí? Alrededor, un cuadrado con shift oprimido, ¿sí? Alrededor del elemento, entonces yo voy y le digo a esto que se reduzca a 0,5 para que quede una línea pequeña, ¿sí? Y lo que yo hago es encajar, ahora sí, en el borde y en el borde mi elemento, para yo poderlo escalar de esta manera y decir hasta acá llega, ¿sí? Y hasta acá llega, ¿sí? Entonces miren que ya tengo dentro de mi cuadrado, ese cuadrado simplemente, y presten atención porque no quiero que aparezcan los manuales, ese cuadrado simplemente es el que me va a ayudar a medir, no el que ese cuadrado no debe aparecer, o sea, yo lo tengo acá es para medir, ¿sí? ¿Y qué voy a medir? Pues cuando yo selecciono el cuadrado y voy a la opción de transformar, me está diciendo que el ancho es de 3,79 y el alto es de 3,48. O sea, yo podría pensar para aproximar que esto mide 3,7 centímetros. Mentiras, debía haber desactivado esa opción antes. Ya, ahora sí, desactivo acá sí. Que esto mide 3,7 porque recuerden que necesitamos valores cerrados por 3,5. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, no es mucho lo que me falta o lo que me sobra, y entonces yo podría reorganizar el tamaño para decirle efectivamente esto encajó dentro de esos tamaños que yo estoy utilizando. ¿Sí? Y listo. Cuando yo lo organizo, no mentiras. Entonces, tengo que acotar. No puedo eliminarlo antes de acotar. Entonces, ¿qué es acotar? Lo mismo que hicimos hace un momento. De acá hasta acá y de acá hasta acá, ¿cuánto mide? Como esto es un logotipo casi cuadrado, ¿sí? Yo tengo que medirlo de ancho y de alto, ¿sí? Entonces aquí voy a decir que esto mide no sé cuántos X y que esto mide no sé cuántos X, ¿sí? Y que este cuadrado no debe existir, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto estamos diciendo que mide el cuadrado? 3,7 por 3,5, ¿sí? De ancho por alto, ¿sí? Igual, cuando yo lo voy a escalar, bueno, aquí debería aparecerme la información del cuadradito.
Entonces, bueno, no me apareció. Entonces aquí es donde yo tengo que escribir que esto mide 3,7 centímetros, porque recuerden que aquí es donde yo les doy el valor, donde yo le doy el valor real, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo 3,7 centímetros por 3,5 centímetros, ¿sí? Y aquí este mide 3,5 centímetros, ¿sí? Casi que es cuadrado. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo. O sea, de alto todo el conjunto va a medir o va a estar encajado en un tamaño de 3,7 y de ancho en uno de 3,5. Y este es el tamaño mínimo de legibilidad de lo que yo estoy haciendo. ¿Listos? Entonces, esta es la forma como encontramos el tamaño mínimo del mi logotipo para decir que mide 3,5 de ancho por 3,7 de alto. Más pequeño que eso no se puede imprimir sobre ninguna superficie porque pierde legibilidad, se distorsiona la imagen. Tenemos que mirar qué es lo que sucede cuando se hace esa reducción. Y así es que tenemos que trabajarlo de esa manera.